El 5 de febrero de 1997, las calles de Gulja, en el oeste de China, se llenaron de cientos de manifestantes uigures. Se habían reunido para manifestarse en contra de la opresión ejercida por las autoridades chinas sobre su forma de vida. Lo que comenzó como una manifestación pronto resultaría en miles de personas muertas, encarceladas o desaparecidas, cuando las fuerzas de seguridad actuaron contra los manifestantes y estalló la violencia en toda la ciudad. En el video de hoy veremos la inquietante historia de la masacre de Gulja. Quizás sea útil comenzar con la situación en Xinjiang durante los años previos a la masacre en 1997 y quiénes son los uigures. Los uigures son un grupo étnico mayoritariamente musulmán con su propio idioma e identidad cultural. Aunque Xinjiang fue incorporado a la República Popular China en 1949, el gobierno chino enfrentó oposición de los uigures que querían mayor autonomía e independencia. Las autoridades chinas veían cada vez más al nacionalismo uigur y al activismo religioso como una gran amenaza para su control de la región. Durante la Revolución Cultural, los uigures fueron atacados en todo Xinjiang como parte de los intentos de Mao de erradicar la religión y las tradiciones feudales. Las mezquitas fueron cerradas y los clérigos musulmanes fueron encarcelados. Algunas familias uigures incluso fueron humilladas. Fueron obligadas a criar cerdos y las mezquitas se convirtieron en posilgas, en violación de los hadices islámicos. Durante la década de los 90, las autoridades chinas intensificaron su opresión, presentándola como una campaña contra el extremismo religioso y el desorden social. Un objetivo particular fue la práctica tradicional uigur conocida como Meshrep. El Meshrep era una forma tradicional de reunión social utilizada para discutir problemas dentro de la comunidad, como el abuso de drogas o la pobreza. Estas eran reuniones en las que la gente podía socializar, escuchar música y participar en actividades tradicionales. Habían sido restringidas y atacadas durante la Revolución Cultural, pero en 1994 los uigures de Gulja retomaron la práctica. Para las autoridades chinas, tales reuniones eran sospechosas. Se usaban para discutir complots separatistas y nacionalistas, algo que los chinos no podían aceptar como una amenaza a su gobierno. Estas reuniones demostraron que los uigures podían organizarse sin la autoridad china y construir algo que uniera a muchas personas. Como resultado, los líderes de estas reuniones enfrentaron acoso policial y arrestos. Las autoridades chinas los consideraron un problema tan grande que los prohibieron por completo, junto con otras reuniones sociales e iniciativas como ligas de fútbol y escuelas religiosas. Muchos fueron arrestados por violar estas prohibiciones, aumentando la tensión en la región. En la mañana del 5 de febrero de 1997, cientos de jóvenes uigures salieron a las calles durante el mes musulmán de Ramadán. La protesta fue en respuesta al arresto de estudiantes uigures, algo habitual. Pero la manifestación, esta vez, pronto escalaría. Comenzó con gritos de consignas religiosas, como Alá es grande y la exigencia de mayor autonomía. Esta manifestación fue inicialmente pacífica, pero pronto se desplegaron fuerzas de seguridad y perros policía para dispersar y controlar a las multitudes. Al día siguiente, los manifestantes regresaron en masa y se encontraron con la policía antidisturbios y miembros de la Policía Armada Popular, la Fuerza Policial Paramilitar de China. Ambos bandos se enfrentaron y las autoridades chinas usaron gases lacrimógenos y cañones de agua contra las multitudes. Se movieron por las calles, arrestando y golpeando a personas, incluidos niños. En respuesta nuevamente, los manifestantes atacaron a la policía y agredieron a residentes chinos con violencia indiscriminada, incendiando tiendas y vehículos de propiedad china. A medida que la gente se enteraba de que las autoridades intentaban detener la manifestación, cada vez más residentes salían a la calle y los enfrentamientos se extendieron por toda la región. A medida que la situación se intensificaba, los policías militares abrieron fuego contra la multitud. A medida que los disturbios se extendían, la respuesta de las fuerzas de seguridad se volvió cada vez más severa. La policía recorrió la ciudad, buscando a cualquier persona sospechosa de haber participado en las manifestaciones o incluso de solo apoyar a los manifestantes. Incluso los familiares de los manifestantes sospechosos fueron detenidos y arrestados. Hasta 5.000 residentes fueron arrestados durante las 2 semanas posteriores a las manifestaciones, muchos de ellos sin ningún cargo. Sus familias, sin saber por qué los habían detenido, quedaron en el limbo. Muchos no supieron nada de sus seres queridos durante muchos meses. Muchos de los encarcelados enfrentaron tortura y el peor trato imaginable,
Y es el trato a estos prisioneros lo que quizás sea la parte más perturbadora de la masacre de Gulja. De los arrestados, unos 300 o 400 hombres, mujeres y niños fueron llevados a un estadio al aire libre. Fueron retenidos ahí, expuestos a los elementos en el frío invierno de febrero. Luego, las fuerzas de seguridad los rociaron con agua helada y los dejaron de pie, empapados y congelándose durante horas. Algunos de los prisioneros fueron obligados a correr descalzos por la nieve de manera continua. Muchos fueron víctimas de la congelación, lo que llevó a que les amputaran los dedos de los pies, los dedos de las manos, los pies y las manos. Pero dentro de las instalaciones de detención era igual de malo, si no es que peor. Primero, los prisioneros eran apretujados en camiones, tan apretados que estaban uno encima del otro, y eran golpeados con toletes para meter a más y más personas. Al llegar a los centros de detención, los prisioneros alegan que los arrojaban de los camiones al piso de concreto y los arrastraban hacia adentro. Se sabe de 2 personas que fueron asesinadas mientras estaban detenidas y se cree que murieron durante la tortura. Salam Karri, un activista y organizador de un equipo de fútbol, y Abdul Salil Abdumajid, un empresario que había sido un organizador clave del Meshrep. Supuestamente, Abdulalil fue obligado a pararse frente a una pared con los brazos levantados mientras los oficiales le golpeaban repetidamente la espalda. Un exprisionero también afirmó haber presenciado cómo le soltaron un perro guardián. Murió bajo custodia y fuentes uigures en el exilio alegan que fue torturado hasta la muerte, una afirmación que las autoridades chinas disputan. Salam Karri murió solo unos días después de su arresto. Según informes, su cuerpo fue devuelto a su familia con marcas que se cree son consistentes con tortura. Hasta el día de hoy, sigue sin estar claro exactamente qué le hicieron. Se cree que docenas fueron asesinados. Aunque debido al secretismo que rodea la masacre, no tenemos una cifra exacta. El gobierno chino proporciona una cifra mucho menor que las estimaciones dadas por organizaciones de uigures exiliados y activistas de derechos humanos. Las autoridades chinas han informado que 10 personas murieron, incluyendo a un oficial de policía. También afirman que 8 resultaron heridas y que cientos más fueron arrestadas. Otras cifras, como las recopiladas por Amnistía Internacional, señalan que aproximadamente 200 personas fueron ejecutadas. La verdadera cifra de muertos probablemente nunca se sabrá, o al menos no por un buen tiempo. El gobierno chino ha seguido imponiendo restricciones a la información relacionada con los acontecimientos de la masacre, y no se ha permitido a periodistas independientes realizar investigaciones. Los periodistas no pueden investigar libremente los arrestos y muertes, mientras que las familias de los detenidos no pudieron obtener información confiable sobre lo que les sucedió a sus familiares fallecidos. Amnistía Internacional ha estado pidiendo una investigación durante años después de los acontecimientos. Para entonces, Amnistía declaró que sabía de al menos 20 personas que se creía que seguían en prisión, pero creían que el número real sería considerablemente mayor. Otra testigo de los horrores de la masacre fue Revilla Kadir, una empresaria china de etnia uigur y miembro de la Asamblea Popular Nacional de China. Ella llegó a Gulja en la mañana del 7 de febrero y comenzó a visitar a las familias de las personas que habían perdido a sus seres queridos. Ella se reunió con padres cuyos hijos habían sido asesinados por el ejército o cuyas hijas habían sido detenidas, llevadas sin saber a dónde las habían llevado. Mientras hablaba con una familia, los soldados irrumpieron en la casa. Los soldados jalaron a los padres del cabello y los patearon mientras los arrastraban al suelo. A Kadir le ordenaron que se pusiera de cara a la pared y le advirtieron que si resistía de alguna manera, la matarían a tiros. La obligaron a desnudarse a punta de pistola y la registraron. Luego la llevaron a la estación de policía, donde le dijeron que dejara de investigar. Si no lo hacía, le dijeron que cualquiera con quien hablara sería asesinado. Pero esto no la detuvo. Ella continuó reuniéndose con personas y se enteró de lo que había sucedido. Ella vio grabaciones de la espantosa violencia ejercida por la policía y el ejército. Ella vio grabaciones de manifestantes siendo baleados y sus cuerpos arrastrados por el cabello y arrojados a camiones. Ella escuchó a los oficiales ordenar que se apuntara directamente contra los uigures, dando la orden de disparar a matar. Kadir fue arrestada un total de 3 veces durante su visita, y aquellas personas con las que se descubrió que había hablado también fueron arrestadas y encarceladas por compartir secretos de Estado. Ella sigue siendo una defensora de los uigures hasta el día de hoy. La importancia de Gulja no radica solo en los eventos de febrero de 1997. Las expresiones de identidad religiosa o cultural uigur eran cada vez más tratadas como una amenaza terrorista o separatista, algo que debía ser reprimido con fuerza extrema.
Las organizaciones comunitarias fueron restringidas, la actividad religiosa fue sometida a un control gubernamental aún mayor, y la más mínima disidencia era castigada con detención, tortura y muerte. Lo que ocurrió en Gulja es solo una parte de la batalla de China contra lo que llama los tres males: terrorismo, separatismo y extremismo religioso. Más de 25 años después, Gulja sigue siendo un acontecimiento profundamente controvertido. El gobierno chino sigue presentando su trato hacia los uigures como una lucha contra el terrorismo. Los uigures recuerdan Gulja como una masacre llevada a cabo o contra manifestantes que exigían libertad religiosa y autonomía. Esta masacre no fue un hecho aislado, sino uno más en una larga lista de atrocidades. En los últimos años, se estima que 1 millón de uigures musulmanes han sido detenidos en lo que se ha denominado campos de concentración. Estas prisiones de reeducación son oficialmente negadas por el gobierno chino y presentadas como voluntarias. Pero hay evidencia que sugiere abusos horrendos para destruir por la fuerza la religión y la cultura de los uigures. La historia de Gulka muestra lo que sucede cuando un gobierno responde a la disidencia y a los llamados a la autonomía con opresión y tortura. Es un ejemplo sombrío de cómo un solo evento es solo parte de un panorama completo, y de cómo un régimen autoritario incrementa la represión contra su propio pueblo, evento tras evento.